Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre Gerson Anaya. Agradecido con Dios, agradecido con ustedes porque permanecen estudiando. Estamos ya avanzando en este libro de Efesios y que espero que todos estemos estudiando diariamente para poder así enriquecer nuestro conocimiento. Bueno, hermanos, antes de comenzar, les quiero hacer la recomendación, como siempre, del programa Madrugando con Jesús, que está de lunes, miércoles y viernes a través del teléfono. Allí está el número telefónico, el cual usted puede marcar. Al escuchar el tono, usted va a escuchar una voz que le pregunte por el PIN número. El número de PIN usted lo pone y va a entrar automáticamente a las llamadas de oración. Así que le pone mute a su teléfono y espera su turno para poder dejar su petición o su agradecimiento en esa plataforma, ¿verdad? Así que muchas gracias, hermanos, porque han estado hasta aquí estudiando. Recuérdense que hay que traer la Biblia, por supuesto, el libro de lección, pero también algo con que tomar notas. Recuérdense que venimos a estudiar, este no es un repaso en sí de lo que yo pienso de la lección, sino que es un estudio para que juntos podamos llegar a una conclusión. Bueno, vamos a empezar rápidamente. Acompáñenme a invocar el nombre de Dios para que sea Él el que nos dirija, que ponga los pensamientos y las ideas en nuestra mente y en nuestro corazón. Acompáñenme, por favor. Bendito Dios y Padre que está en el cielo, gracias le damos, Señor, porque una vez más podemos mirar su amor y su misericordia hacia nosotros. Nos ha dado la vida y ha puesto el deseo de que podamos seguir estudiando, Señor. Ahora que vamos a hacerlo, queremos pedir su bendición. Que sea usted el que nos dirija, que sea usted el Señor el que nos abra el entendimiento para poder comprender, para poder retener, pero sobre todo, Señor, que nos dé el valor y la voluntad para poder practicar lo que aprendamos. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Hoy sí, mis hermanos, allí está el título, el poder, ¿verdad?, del Jesús exaltado. Así que esta semana vamos a hablar sobre ese poder de Jesús exaltado. Y vamos a leer rápidamente allí en Efesios capítulo 1, versículo 19 y 20, que es donde vamos a estar estudiando. Y este es el versículo de memoria. Y dice de la siguiente manera: mediante el Espíritu Santo, los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia lo que creemos. Según la acción de su potencia, ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. Efesios 1, 19 y 20. Y saben, mis amigos, hermanos, que el ser humano por naturaleza parece siempre querer más y más de lo que tiene. Parece que no nos conformamos, ¿verdad? Como hay un dicho popular, que nadie está a gusto como Dios lo tiene. Bueno, parece que esta introducción nos va a hablar de eso. Justamente porque buscamos más poder, buscamos más potencia, y damos unos ejemplos aquí. Por ejemplo, el fabricante de automóviles Devil Motors, ¿verdad?, que ha hecho un prototipo de un vehículo de 16, ¿verdad?, el Devil 16 cilindros, un motor. Yo no quiero imaginar la cantidad de gasolina que este vehículo consume, ¿verdad?, porque es de 12.3 litros. Y produce más o menos 5,000 caballos de fuerza. Yo no sé, ¿verdad?, en qué autopista se puede utilizar o desarrollar esta potencia, pero por si no fuera suficiente, también esos que construyen los cabezales, ¿verdad?, o los semirremolques, como se les conoce en unos lugares. Aquí se les conoce como los trailers. Peterbilt, ¿verdad?, que tiene 3 motores a reacción
y que el modelo es el Pratt Whitney de J3448, que imagínense con 36,000 caballos de fuerza. Este camión corre 400 metros en 6.5 segundos y habitualmente este camión alcanza 600 kilómetros antes de desplegar sus dos paracaídas. O sea que es un monstruo de vehículo, ¿verdad? En contraste con esta introducción, Pablo ora para que los creyentes de Efeso, bajo la tentación de admirar los diversos poderes y deidades de la cultura en la que estaban, que ellos vayan a experimentar mediante el Espíritu Santo la inmensidad del poder que Dios pone a su disposición en Cristo Jesús. Y este poder divino no se mide en caballos como los autos que acabamos de describir. No se mide tampoco en ninguna fuerza mágica, ni tampoco se mide por ahí con ciertos instrumentos, sino que se verifica en 4 eventos de la historia de la salvación que transforman el cosmos. Número 1, primer evento, la resurrección de Jesús. Número 2, su exaltación en el trono de Dios. Número 3, todas las cosas están subordinadas a Cristo. Y número 4, Cristo es entregado a la iglesia como su cabeza. Ahora, nosotros como creyentes podemos entonces comenzar a comprender y a experimentar el vasto alcance del poder que Dios ejerce en favor de nosotros. Y es así como vamos a poder entrar y a poder estudiar y a poder comprender. Porque el día domingo nos va a hablar de la oración y acción de gracias. Denle vuelta a su página y vamos a entrar de lleno. Y yo creo que Pablo va a escribir esto motivado, ¿verdad?, por la noticia de que la iglesia, de que los creyentes en Efeso están prosperando en la fe y en el amor mutuo entre ellos. Estas noticias posiblemente le llegaron a Pablo, posiblemente le llegaron a través de Tíquico, porque en Efesios 6, 21 y 22 ahí se habla. Y Pablo les informa a los creyentes, ¿verdad?, que están en Efeso, cómo él ora por ellos. Y déjenme decirles que esto debe haber sido muy alentador. Muchas veces cuando nosotros hablamos con alguien y le tenemos mucho aprecio y sabemos que es una persona muy, ¿cómo les pudiera decir? Dada, ¿verdad?, a las cosas de Dios, muy apegada a la palabra de Dios, a nosotros nos da gusto cuando alguien, una persona así, consagrada, nos dice que está orando por nosotros. Ahora imagínense el regocijo, ¿verdad?, de estos hermanos de Efeso al recibir una carta de Pablo en donde les dice, miren, yo estoy orando por ustedes. Y vamos a leer esa oración porque esa oración va a traer 2 reseñas que Pablo incluye, ¿verdad?, en esta oración, y las vamos a comparar. Esas 2 reseñas las vamos a comparar. Así que su Biblia, por favor, ábranla en Efesios capítulo 1, ahí vamos a estar, manténgala ahí, póngale un margen para que no se le pierda. Efesios capítulo 1, vamos a leer del versículo 15 al versículo 23, y dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, oiga bien lo que está diciendo Pablo, voy a leer del versículo 16, así que me acompañan por ahí. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Miren lo que dice Pablo también en el versículo 17 y 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mediante el Espíritu Santo, los creyentes pueden conocer
la incomparable grandeza de su poder hacia lo que creemos, según la acción de su potencia. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. Voy a leer ahora del versículo 21 y dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo llena en todo. Ahora vamos a leer en Efesios capítulo 3, denle vuelta a su paginita, y del versículo 14 al 21. Dese cuenta que estamos leyendo porque así podemos nosotros entrar en el contexto. Dice el versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Aquí miramos las temáticas, que estas dos temáticas comparten las dos reseñas. Aquí podemos ver, porque muchas veces cuando oramos, nuestro tono puede ser un poquito como para dar lástima, un poquito para de lamentos, ¿verdad? Por el problema o el desafío que estemos pasando. Pero las reseñas de oración de Pablo en Efesios sugieren que la acción de gracias es la lengua madre de la oración. O sea que Pablo se enfoca en darle gracias a Dios, en agradecerle, tanto por unas cosas como por otras. Y nosotros podemos ver que reunimos las bendiciones de Dios cuando vamos a orar y le vamos a agradecer por ellas. Y eso es lo que está haciendo Pablo aquí prácticamente. Ahora nosotros cuando reunimos las bendiciones de Dios y le agradecemos por ellas, intentamos percibir, ¿verdad?, a Dios obrando en circunstancias difíciles y lo alabamos por su presencia transformadora en nuestra vida. Cuando celebramos la gracia y el poder del exaltado, de acuerdo con Efesios 1, 20, 23, le agradecemos por bendecir a nuestro círculo de influencia. Y este es el secreto transformador de Pablo para la oración. Porque la oración es la clave, primero, para la alabanza, y segundo, para la acción de gracias. Es por eso que Pablo escribió: no ceso de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pero ¿qué significa, verdad? Oren sin cesar, porque Pablo lo escribió eso. Orar sin cesar. Ahí en Primera de Tesalonicenses 5:17. Oren sin cesar. Ahora, nosotros tenemos que poner atención, porque esto no va a significar que siempre estemos arrodillados delante de Dios en oración. Eso no significa así, porque a veces podemos no ponemos atención a el contexto de lo que se está hablando. Imagínense si nosotros vamos a orar sin cesar y entonces quiere decir que no vamos a trabajar, no vamos a hacer ninguna otra cosa. Vamos a estar allí nomás orando. No significa eso, sino que lo que significa cuando Pablo dice oren sin cesar, significa que cuando nosotros seamos bendecidos por el Espíritu de Dios, avanzamos por la vida con nuestro corazón abierto a la presencia y al poder de Dios, buscando señales para darle gracias. O sea que todo el tiempo nosotros
tengamos el Espíritu de Dios cuando avancemos por la vida y que nosotros tengamos siempre una disponibilidad de recibir el poder y la presencia de Dios y darle gracias por eso. Eso es lo que significa orar sin cesar. Significa la disposición a procesar los problemas que vamos a enfrentar en la vida. Pero esos problemas siempre los vamos a enfrentar en la presencia de Dios y a buscar el consejo divino a medida que experimentemos las ideas y que estemos en cualquier momento de nuestra vida. O sea, incluso como estamos presentando, ¿verdad? Este tema es cuando estemos en posiciones difíciles o que hayan problemas, los vamos a enfrentar desde una perspectiva de que estamos en la presencia de Dios y que vamos a buscar siempre que Dios nos guíe para hallarle una solución a los problemas. O sea, ¿qué significa? Para ponerlo un poquito más simple, significa vivir no alejados de Dios, sino comprometidos con Él y siempre estar abiertos y dispuestos a la conducción divina. Ve cómo ahora podemos entender esta forma de escribir de Pablo, oren sin cesar. O sea, siempre estén, ¿verdad?, cerca de Dios, comprometidos con Él y dispuestos a una conducción o a la dirección que Dios les va a dar. Con demasiada frecuencia vemos la oración como a veces una sutileza, un complemento del discipulado para valernos de Él únicamente cuando es conveniente. Pero Pablo aquí está ilustrando un concepto diferente. Porque Pablo se toma en serio la tarea de orar por los creyentes de Efeso. Y lo hace él dando gracias por ellos e intercediendo por ellos. Ese es un papel completamente distinto. La seriedad de ese compromiso del apóstol es tremenda, porque nos hace ver de que la oración no es simplemente, ¿verdad?, algo o un complemento de nosotros que le echamos mano únicamente cuando sea conveniente. Para el apóstol Pablo, la oración es una tarea fundamental e incluso la tarea primordial de la fe cristiana. Y los versículos que nos han brindado nos hacen un llamado, y un llamado conmovedor a la oración. Nos está haciendo una invitación a considerar nuestro propio ministerio de oración personal, agarrando como ejemplo o teniendo en cuenta la vocación de Pablo al orar. No hay que olvidar, hermanos, que es importante siempre agradecer a Dios en oración por todas las cosas que nos da y todas las cosas que tenemos. Por todo eso hay que agradecer. El día lunes nos va a hablar de experimentar la percepción del Espíritu Santo. Experimentar esta percepción del Espíritu Santo muchas veces se ha confundido y se ha llevado a experimentar emociones, a experimentar éxtasis en nuestra mente. Pero vamos a desarrollarlo para que veamos cómo se experimenta la percepción del Espíritu Santo. Leamos en el capítulo 1 de Efesios, versículos 16 y 17, lo que dice Pablo, cómo él experimenta la percepción del Espíritu Santo. Miren lo que dice: no ceso de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones, y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría
y de revelación para que lo conozcamos mejor. ¡Wow! Esa percepción del Espíritu Santo que Pablo habla está mencionando claramente que Dios nos dé un espíritu para tener más sabiduría y más revelación, pero con un solo propósito. Y el propósito principal es que conozcamos más a nuestro Señor Jesús. No es para que nosotros nos engrandezcamos por allí, ¿verdad? Y pensemos de que voy a revelar esto y voy a revelar el otro. No, no. Esto es para nosotros, para que nuestra sabiduría espiritual y eso nos lleve a la revelación, pero con el propósito de conocer más al Señor Jesús. Cuando Pablo hace reseñas, ¿verdad?, en sus oraciones, él registra una petición central que presenta ante el trono de Dios. Y Pablo ya ha constatado que el Espíritu Santo ha llegado a la vida de los creyentes. ¿Por qué? Porque hay ese momento de conversión. Recuérdense que cuando hay el Espíritu Santo es el único que nos convence, el que nos transforma, el que nos guía. Y hay que dejar bien claro que el Espíritu Santo es Dios mismo. No es una energía, no es una fuerza, no es como el viento, no es como la electricidad, no es nada de eso. Es por eso que es Dios mismo el que nos transforma. Y Pablo ha constatado eso. Ha visto que los creyentes han sido transformados. ¿Por qué? Porque ahora se están amando los unos a los otros y están haciendo el trabajo que Pablo hacía. Allí lo menciona en Efesios 1, 13 y 14. Allí lo menciona claramente. Ahora Pablo ora por una nueva bendición. Y esa nueva bendición tiene que ser del Espíritu para que les dé una percepción espiritual que es necesaria en pro de una comprensión más profunda del Señor Jesús. O sea, para que le conozcamos mejor, dice él en Efesios 1:17. Y Pablo ora para que el Espíritu Santo dé una perspectiva especial a los creyentes sobre qué tres temas. Vamos a ver ahí en Efesios 1 y vamos a leer, ¿verdad?, claramente. Usted puede leer ahí del versículo 17 al versículo 19. Por cierto, ¿verdad?, nosotros lo leímos de entrada. Versículo 17. ¿Qué decía el versículo 17 cuando nosotros empezamos a leer? 17 y 19. Decía claramente que estas personas habían crecido espiritualmente. Y entonces ahora Pablo está pidiéndole, ¿verdad? Pidiendo que el Espíritu Santo les llene a los creyentes de una perspectiva especial. Y cuando Pablo ora para aquellos que se percaten de la esperanza a que fueron llamados, ora con el fin de que estén atentos a las intervenciones pasadas que Dios ya ha realizado en su salvación. Ese es el primer tema. Porque Él está orando para que ellos se den cuenta a la esperanza en la que fueron llamados. Y que también estén atentos a las intervenciones pasadas que Dios ya ha realizado en pro de su salvación. Y también al glorioso futuro que Él ha ideado para todos ellos. Lo segundo que Pablo toca aquí es que cuando ora para que perciban la riqueza de su gloriosa herencia en los santos. Pablo tiene en mente la idea, ¿verdad?, veterotestamentaria de los creyentes como una herencia de Dios, y desea que sepan, y él desea que nosotros nos demos cuenta que no solo poseemos una herencia en Dios, sino que además somos herencia de Dios. Y Pablo quiere que entendamos el valor que nosotros tenemos para Dios, que somos valiosos para Dios. Porque cuando se entiende eso va a borrar todo lo que muchas veces
Se nos ha hecho creer, ¿verdad?, en la sociedad de que no tenemos ningún valor. Porque este valor que nos da Dios es independientemente de nuestro estatus aquí en la tierra, de nuestro estatus social, que si somos ricos, si somos pobres, si somos blancos, si somos negros, si somos cafés, no importa. Pablo nos está dando a nosotros, le dio a ellos y para nosotros también, que nos demos cuenta que somos una herencia, que no solo recibimos herencia de Dios, sino que somos herencia para Dios y por ende somos valiosos. Y la tercera cosa que Pablo toca aquí es que cuando él ora pidiendo percepción espiritual acerca de la incomparable grandeza del poder de Dios hacia los que creemos. Ahora imaginemos el Espíritu Santo que trae una nueva comprensión de la inmensidad del poder de Dios y lo lleva a la práctica en la vivencia o en la vida de ellos y en la vida de nosotros. Y en todas las oraciones Pablo anhela que esta gente y que nosotros experimentemos personalmente lo que se nos ha dado en Cristo Jesús. Esa es la experiencia de la percepción del Espíritu Santo que Pablo quiere dejar bien claro para nosotros. Y lo quería dejar bien claro para los hermanos de Efeso en su tiempo. Y creo que nos tenemos que hacer una pregunta nosotros. ¿Cómo nosotros podemos vivenciar mejor la incomparable grandeza del poder hacia todos nosotros los que somos creyentes? Y cómo eso va a significar en nuestra vida diaria. O sea, ¿qué significado va a traer esto al saber la grandeza en nuestra vida diaria? Porque eso nos va a llevar a ser partícipes o a participar del poder de la resurrección. Saben que en los versículos restantes de la reseña de Efesios, ¿verdad?, de capítulo 1, versículo 20 al 23, el apóstol Pablo va a ampliar la tercera temática de conocimiento que espera que el Espíritu Santo infunda en nosotros. La inmensidad del poder de Dios que Él ejerce en favor de nosotros. Esa es la tercera parte, ¿verdad?, o temática que Pablo quiere dejar bien clara para nosotros. Porque él va a comenzar señalando dos eventos de la historia de la salvación como las principales ilustraciones del poder de Dios. Y vamos a ver esos dos eventos. Porque el primer evento es la resurrección de Jesús de entre los muertos. Es el primer evento importante. Segundo evento es la exaltación de Jesús al trono cósmico. Ahora, ¿cómo es que se va a expresar el poder de Dios? Mediante la resurrección de Jesús. Esto lo aclara allí Efesios 1:20. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y Primera de Corintios 15, versículo 20 al 22 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. Busque Filipenses capítulo 3, versículo 8 al versículo 11. Y dice de la siguiente manera, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos.
Ahora el último versículo que vamos a leer para este día, en este bloque, va a ser Hebreos 13, 20, 21. Dice el 20: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí viene otro versículo. Vamos a leerlo, es corto. Búsquelo rapidito. Lo iba a omitir, pero mejor leámoslo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y dice: bendito el Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, la resurrección de Jesús es una creencia innegociable de la fe cristiana. Oiga bien, repito esto, ya que hemos leído todos esos versículos. La resurrección de Jesús es una creencia innegociable de la fe cristiana. Esto no se puede negociar, es innegociable. Debido a que Cristo resucitó, nosotros como creyentes fieles esperamos la gran resurrección. Y esa resurrección futura para todos los fieles creyentes en Cristo Jesús, cuando se venga a entregar, ¿verdad? Cuando se venga a, se manifieste en su segunda venida, y esa va a ser la gran resurrección futura a la vida eterna en la segunda venida de Cristo. Pero esto es únicamente, ¿verdad?, debido a que Cristo resucitó. ¿Se acuerdan que leímos ahí hace poco? Ahí, por un hombre entró la muerte, ¿verdad? Por otro hombre tiene que salir. Así como en Adán estábamos muertos, pues en Cristo tenemos vida. Ese es el contraste. Y es únicamente debido a que Cristo resucitó que nosotros podemos acudir a Él hoy. No en el futuro, sino que podemos acudir en Él hoy para obtener todas las bendiciones del Evangelio, incluyendo la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Está oyendo? Nosotros podemos acudir a hoy para obtener todas las bendiciones de las que hemos hablado, ¿verdad?, del Evangelio, pero la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Saben que esta imagen de que Dios, ¿verdad?, lo sentó a Cristo a su diestra proviene del Salmo 110 y versículo 1. Y este pasaje es citado con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento. Entonces, la exaltación de Cristo tiene un alto perfil en Efesios. Tiene un alto perfil en Efesios. Y entonces dice Efesios 2:6, los creyentes estamos sentados en el cielo con Cristo Jesús, de acuerdo a Efesios 2:6. Además, Pablo va a referirse a la ascensión de Cristo como un preludio. O sea, Cristo llenará todas las cosas y le dará los dones a su iglesia. Y en Efesios 4, del 8 al 11, Pablo nos advierte acerca de adoptar una imagen meramente estática de Cristo en el trono del Padre. Y en cambio, él va a presentar la dinámica imagen neotestamentaria del Cristo exaltado que sale mediante su espíritu por todo el mundo, venciendo y para vencer. O sea que Cristo no está estático. Cuando él fue exaltado y sentado, no está estático. Es más, Cristo, siendo el mismo Dios manifestado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, ahora, mediante ese Espíritu, Cristo es exaltado por todo el mundo. ¿Cómo? Venciendo y para vencer. Y es por eso que Pablo presenta la exaltación, coronación de Cristo, no simplemente como una ilustración del poder divino,
ofrecido a los creyentes, sino como la fuente de ese poder. Es como la fuente de ese poder. Ahora que ya hemos leído y entendido esto, ¿cómo o cuáles son las formas en que necesitamos de este poder de Cristo en nuestra vida? ¿Y cómo podemos aprovechar mejor ese poder? Porque la pregunta debería de ser, siendo que el poder está ahí, el poder está dispuesto para nosotros, antes de pasar el día miércoles, hagámonos esta pregunta y contestémosla a cada quien. ¿Qué prácticas nuestras podrían impedir que accedamos a ese poder? O sea, ¿qué se va a poner entre ese poder y nosotros para que no tengamos acceso a ese poder? Con esa pregunta, que es una pregunta muy pálida, y si ustedes gustan, dejan comentarios, pueden escribir sus comentarios. ¿Qué prácticas podrían impedir que accedamos a ese poder que se nos ha ofrecido? Dejen sus comentarios, voy a tratar de contestarlos todos. Primero Dios, que me dé el tiempo. Vamos entonces a pasar al día miércoles. Y en el día miércoles vamos a hablar de Cristo sobre todos los poderes. Vamos a hablar de Cristo sobre todos los poderes. Porque el apóstol Pablo ya ha celebrado la exaltación de Jesús, quien ahora se sienta con el Padre en el trono cósmico. Y esto es después de definir la posición, ¿verdad?, de Cristo en relación con el Padre. Porque como decía Efesios 1:20, lo sentó a su diestra en los cielos. Y Pablo vuelve a la relación de Jesús con todo poder, como corregente con el Padre. Jesús está también muy por encima de todos ellos, al igual que el Padre. El Padre está por encima de todos los poderes. Jesús es igual y está muy por encima de todos los poderes, de acuerdo con Efesios 1:21. Y ahí se menciona, ¿verdad? Se hace mención de los poderes espirituales. Y vamos a hacer una comparación de esta mención que Pablo hace de los poderes espirituales del mal. Y vamos a leer, oiga bien, vamos a leer Efesios 1:21 para que vaya tomando nota, Efesios 2:2, Efesios 6:12, para hacer esa comparativa de los poderes de los cuales Pablo menciona. Lean empezando por Efesios 1:21, luego Efesios 2:2 y terminando con Efesios 6:12. Efesios 1:21 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Este es el poder que se le dio a Jesús. Capítulo 2 de Efesios, versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sobre ese espíritu, ¿verdad?, que opera en los hijos de desobediencia, también Cristo tiene potestad sobre ese espíritu. Ahora, capítulo 6, versículo 12 de Efesios. Y este es bien conocido, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Aquí podemos ver, Pablo está interesado en estos poderes. Pablo está interesado en que los oyentes, en que nosotros nos demos cuenta sobre qué poderes el Padre le dio potestad al Hijo. Y fue sobre todas estas huestes espirituales de maldad, sobre estos espíritus de esclavitud, sobre todo eso, Cristo tiene poder sobre todos ellos. En Hechos 19, del 11 al 20, ustedes se recuerdan, lo leímos hace 2 lecciones, que allí hacía Dios, decía en el versículo 11 en adelante, leyendo del libro de Hechos 19,
Dice que hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Y de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían. Pero algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, dice la palabra de Dios, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Ahora, no dejemos que este detalle se pase. Versículo 14 dice que había 7 hijos de un tal Esceva, que era judío, que era jefe de los sacerdotes. Ellos eran los que hacían estos exorcismos, de acuerdo, ¿verdad? Ambulantes. O sea, eran conocedores del Dios verdadero. No estamos hablando de gente extraña. No estamos hablando de personas que no conocían nada, sino que estamos hablando de creyentes, de personas que eran parte deberían de ser parte de ese pueblo fiel, pero que estaban entremezclados. Y es por eso que la Escritura los va a dejar al descubierto, para que nosotros nos demos cuenta y para que no caigamos siendo uno de este tipo de personas que son únicamente religión, pero no hay transformación en su vida. Personas que no trabajan para la obra, personas que no utilizan sus talentos para la obra. No seamos de ese tipo de personas. Porque estos 7 hijos del tal Esceva, imagínense cómo la Biblia lo pone, ¿verdad? Porque esto inclusamente a mí me causa gracia, porque el lenguaje que usa de un tal Esceva. Había 7 hijos de un tal, o sea, cualquiera, ¿verdad? Pero era judío y era jefe de los sacerdotes. Y estos hacían esas cosas. Pero el espíritu malo, al igual que Dios conoce, y el espíritu malo los va a reprender prácticamente, porque le dice: a Jesús conozco y yo sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el hombre en el cual habitaba este espíritu saltó sobre ellos, los dominó, o sea, los pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa y se fueron desnudos y heridos. Mire qué vergüenza. El espíritu malo, al mismo espíritu, ¿verdad? Que ellos servían prácticamente, servían al enemigo haciendo estas cosas. El mismo los golpea, los desnuda y los avergüenza. Los hiere y los manda por toda, ¿verdad? Huyendo de esa casa desnudos. Recordemos que esto no era como ahora, que ahora pues la desnudez ya no causa vergüenza. Es más, mucha gente se está desnudando para ser popular. Las cosas han cambiado, ¿verdad? Ahora la luz se le llaman tinieblas y a las tinieblas luz. Pero en esos tiempos, andar desnudo ahí por la calle ser una vergüenza aterradora. Y el versículo 17 de allí que estamos leyendo, de hecho, dice que esto fue notorio a toda la gente que habitaba en Efeso, porque eso es una gran noticia. Estos hombres, hijos de sacerdotes, judíos, el espíritu los agarra, los golpea, los hiere y los manda desnudos, vergonzosamente haciendo este espectáculo. Así que se hizo notorio por todo Efeso. Y entonces esto tuvo un efecto. Porque continúa diciendo el versículo que así judíos como griegos tuvieron temor de todos ellos y era magnificado el nombre de Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hacían cuenta de cuánto se habían gastado. Y hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y dice el versículo 20 que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Con esta historia de los 7 hijos de Esceva, ilustra que Efeso en la época de Pablo era un centro de artes mágicas donde se practicaba la adivinación y todo ese tipo de asuntos.
Y la característica primordial de la práctica de la magia en todo el mundo en ese tiempo era el reconocimiento de un mundo espiritual que ejercía influencia sobre prácticamente todos los aspectos de la vida. O sea, esto era la creencia de ese tiempo. O sea, se reconocía de que un mundo espiritual ejercía influencia sobre prácticamente todos los aspectos de la vida. Y déjenme decirles, amigos y hermanos, la historia continúa, no ha cambiado. Porque si nosotros leemos la Escritura, nosotros nos vamos a dar cuenta y vamos a reconocer, igual que ellos, que vivimos en un mundo en el cual lo espiritual va a ejercer una influencia sobre prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. O sea, la pregunta que nos deberíamos de hacer es, ¿qué espíritu va a dictar esos aspectos en mi vida? Porque en esta historia que leímos, el objetivo del mago era discernir entre los espíritus útiles y los espíritus dañinos. Y así aprender las distintas maneras y operaciones sobre las fuerzas y las autoridades relativas de los espíritus. Y con esa información se podían armar métodos, o sea, se podían hacer fórmulas habladas, amuletos y todo ese cochinero, ¿verdad? Para manipular a los espíritus en beneficio de la persona. Con la fórmula adecuada, se podían curar una enfermedad inducida por el espíritu. O se podía ganar en las apuestas. ¿Acaso no han escuchado eso ustedes por acá, en el mundo moderno? Hoy en este siglo que vivimos. Porque yo he escuchado varias historias de personas famosas que se les atribuye esos famosos pactos con el enemigo. Vivimos en un mundo en donde, dependiendo del espíritu que nosotros le sirvamos, ese es el espíritu que va a dictar nuestras decisiones. Y en aquel tiempo el interés por mencionar deidades y poderes en hechizos era una característica de la vida religiosa de Efeso. Pero nuestra lección también dice que también es hoy en día, en algunos de la actualidad, el efecto sigue siendo el mismo. Viviendo, creyendo o practicando ciertos hechizos. Pablo desea aclarar la relación entre Cristo y todo el poder. Porque Jesús exaltado está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío. Y Pablo quiere asegurarse de que la audiencia entendiera que no hay poder más grande fuera de la soberanía de Jesús. Y eso es lo que también quiere asegurarnos a nosotros, como su audiencia hoy en día, que entendamos que no hay poder fuera de la soberanía de Jesús. No hay un poder más grande. Y alega, ¿verdad? Va a agregar Pablo una alusión a la práctica de reunir los nombres de las deidades en hechizos. Y sobre todo, nombre que se nombra. Esa es la declaración que Pablo da. Porque él va a ser bien claro, siendo que se vivía en Efeso, donde había una cantidad de nombres y una cantidad de hechizos y de brujerías y todo eso. Pablo quiere asegurarse de que sus oyentes o las personas que se han entregado al Señor Jesús tengan bien en claro que no hay ningún poder
porque el poder lo tiene Cristo sobre todo nombre que se nombra. Al pasar de la dimensión espacial a la temporal, Pablo va a enfatizar la cronología ilimitada del reinado exaltado de Jesús. Porque su gobierno está por encima de todos los poderes, se aplica no solo en este siglo, de acuerdo con Efesios 1:21, sino también a los siglos venideros. Y si nosotros podríamos escribir una lista de cuáles son algunas de las manifestaciones actuales de estas mismas fuerzas malignas hoy en día, y cómo nosotros nos podemos asegurar de no quedar atrapados en ninguna de estas fuerzas malignas que hay. Día jueves. El día jueves nos va a hablar de Jesús, todas las cosas y su iglesia. Jesús, todas las cosas y su iglesia. Saben que los primeros cristianos tomaban el Salmo 110:1 como una profecía de la exaltación de Jesús. Cuando decía, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que se ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Y cuando ellos leían el Salmo 8 de la misma manera, que afirmaba, hablando de Dios, decía, todo pusiste bajo sus pies, según el Salmo 8:6, los pies del Hijo del Hombre. Salmo 8:4. Si bien creían que todos sus, que tenían sobre sus cabezas los poderes de las tinieblas en las regiones celestes, que amenazaban con subullarlos, ellos se aferraban a la verdad de que esos poderes iban a estar bajo los pies de Cristo. Al tomar estos salmos como profecía. Porque ellos estaban dándose cuenta que no tenían la fuerza o el poder para librarse. Sin embargo, el Mesías iba a tener todos estos poderes, los cuales subyugaban al pueblo, los iban a tener bajo sus pies. Porque cuando nosotros ponemos atención, vamos a observar que después de haber sometido todas las cosas bajo los pies de Jesús, el Padre le constituyó por cabeza suprema de la iglesia. Si bien todas las cosas es un término universal e inclusivo, Pablo todavía tiene en mente todo poder, ahí en Efesios 1:21. O sea, todas las cosas, incluyendo los poderes cósmicos, sobrenaturales y espirituales, están bajo los pies de Cristo, subordinados a Él. Ahora, la pregunta para nosotros como iglesia, porque recuérdense que tenemos que estudiar esto y traerlo a nosotros. La pregunta para nosotros como iglesia es, ¿qué beneficio nos ofrece esto? O sea, ¿qué beneficio ofrece a su iglesia la exaltación de Cristo al trono cósmico y a su gobierno sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra, de acuerdo con Efesios 1:22 y 23? Vamos a leer una vez más ahí en Efesios 1:21, 22, para ver sobre esto, ¿verdad? Dice ahí 21, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia. Entonces ahí podemos mirar nosotros el beneficio que Dios nos ha dado como iglesia. Nos ha dado la victoria, ¿verdad? La victoria que se le dio a Cristo sobre todos los poderes del mal. Ahora la iglesia estrechamente identificada con Cristo, o sea, aquí iglesia que depende de Cristo, que sea fiel a Cristo, es Cristo quien le va a proveer todo lo que necesita y tiene garantizada la victoria sobre los enemigos.
sobre los enemigos. Fíjense bien, porque recuérdense que estamos hablando de los beneficios. Bueno, Cristo fue exaltado y eso, pero ¿y eso con nosotros qué? Claramente nos está diciendo aquí que el poder de Dios manifestado en la resurrección de Cristo y en su exaltación sobre todo poder cósmico se ha activado para la iglesia. Ahora, recuérdense que acabamos de leer para la iglesia, no cualquier iglesia, sino que es la iglesia estrechamente identificada con Cristo, que es obediente a Cristo, a todo lo que Cristo ha obtenido y la fe en Cristo, o sea, dependiente completamente de Cristo. Entonces, cuando la iglesia se mantiene fiel a Cristo, es una con Cristo, el poder de Dios que se manifestó en la resurrección de Cristo y en la exaltación sobre todo poder cósmico se ha activado para la iglesia hoy en día. O sea que si no estamos echando mano de este beneficio que nos da conocer a Cristo, deberíamos de retroceder y mirar si de verdad estamos siéndoles fiel a Cristo. Porque nos estamos perdiendo, ¿verdad? Si no lo estamos haciendo, de un gran beneficio. Dios dio a la iglesia al Cristo victorioso y ahora esta iglesia está tan unida a Él que se la llama ahora el cuerpo de Cristo. Mire qué tremendo y qué hermoso es esto. Porque cuando la iglesia es fiel con Cristo y la iglesia depende de Cristo, una iglesia cristocéntrica, esa iglesia es una iglesia, viene a ser el cuerpo de Cristo. Y nuestra pregunta debería de ser, si no estamos experimentando eso, ¿cómo podemos nosotros los creyentes conocer al Cristo exaltado y experimentar ese poder de Dios en nuestra vida? Porque recordemos que la iglesia no es el edificio, ese es el templo. Nosotros somos la iglesia, los que componemos, los seres humanos que componemos ese grupo, somos la iglesia. Entonces nosotros como creyentes tenemos, ¿verdad?, que hacernos esa pregunta. ¿Cómo podemos conocer al Cristo exaltado y experimentar el poder de Dios en nuestra vida? Y quede bien claro que Pablo no va a mencionar directamente ninguna estrategia ni ningún mecanismo para que esto ocurra. Sin embargo, es sugerente, ¿verdad?, el hecho de que el pasaje sea parte de una reseña de oración. Pablo cree que Dios contestará su oración. Confirma la eficacia de celebrar el poder de Dios revelado en Cristo, en la misma presencia de Dios, y de pedir que se active en la vida de los creyentes. Porque esa es la oración de Pablo. Yo estoy orando para que ustedes tengan mejor entendimiento y más revelación. Y aquí tal vez podremos hacer una pausa cada uno de nosotros y preguntarnos, ¿cuál ha sido mi experiencia personal con el poder de la oración? ¿Cuál ha sido su experiencia, mi hermano, mi amigo, personal, con el poder de la oración? Porque creo que si no lo hemos experimentado hasta el día de hoy, Dios a través de estos estudios nos está llamando y nos está haciendo una invitación a que tengamos esa experiencia con el poder de la oración. Claro que es decir, no solo las oraciones contestadas, sino la oración en general. Deberíamos preguntarnos,
cómo la oración me va a acercar a Dios y al poder que se me ofrece en Cristo Jesús. Son preguntas muy profundas y muy directas, personales. O sea, cómo nos acerca la oración a Dios. Cómo también la oración nos acerca al poder que se nos ofrece en Cristo Jesús. Porque hay que experimentar todo eso. Saben que, hermanos y amigos, lo que nosotros necesitamos es conocer por experiencia a Dios y el poder de su amor, cómo se revelan en Cristo. Nosotros debemos escudriñar las Escrituras de una manera diligente, de una manera profunda, de una manera cuidadosa, en oración y con oración. Nuestro entendimiento debe ser vivificado por el Espíritu Santo. Ese entendimiento tiene que ser conducido y movido por el Espíritu Santo. Y nuestro corazón debe elevarse a Dios con fe y con esperanza, acompañado de una continua alabanza hacia Él. Nuestra fe en Cristo no debe de estribar en que veamos o sintamos o esperar que si Él nos oye, en hacernos preguntas a nosotros mismos. Nosotros debemos de confiar en sus promesas. Cuando acudimos a Él con fe, toda petición alcanza al corazón de Dios. Cuando hemos pedido su bendición, nosotros también debemos creer que la recibimos. Y una vez que creemos que la hemos recibido, agradecerle de que la hemos recibido. Luego debemos atender nuestros deberes, seguros de que la bendición se realizará cuando más la necesitamos. Cuando nosotros hayamos aprendido a hacer esto, sabremos que nuestras oraciones son contestadas. Dios obrará por nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos, conforme a las riquezas de su gloria y por la operación de la potencia de su fortaleza. La maldad está llegando a un grado jamás antes alcanzado. No obstante, hay muchos ministros del Evangelio que claman paz y seguridad. Pero los mensajeros de Dios, los fieles, han de seguir rápidamente adelante con la obra. Hay que vestirnos con la armadura celestial y debemos de avanzar intrépidamente y victoriosamente sin dejar, ¿verdad?, en la lucha hasta que toda alma se haya alcanzado, que toda alma haya recibido el mensaje de la verdad para este tiempo. Hay que acudir a Cristo para recibir alivio. Hay que aferrarnos de Él, perseverar lo suficiente como para someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Muchas gracias por haber llegado al final, hermanos, amigos. Muchas gracias porque se han quedado hasta este final. No se olviden, hermanos, de darle like al video. No se olviden de suscribirse, ¿verdad? Y no se olviden de compartir el video. Saben que nosotros hacemos todo esto. No lo hacemos de una manera egoísta, no lo hacemos de una manera ambiciosa para nosotros poder ganar algún dinero. No, el Señor nos bendice grandemente. Esto lo estamos haciendo únicamente para que muchas personas conozcan el Evangelio,
El tiempo se está terminando. Compártele con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con el desconocido. Dele algo de esperanza. En lo profundo de esos corazones está la búsqueda de la vida eterna, porque no estamos diseñados para morir. Y los tiempos están muy peligrosos. Bueno, nos veremos aquí la próxima semana, si Dios lo permite únicamente, y si Él no ha regresado. Pero mientras tanto Él no regresa, acuérdense lo que siempre les digo. Si decimos que amamos a Dios, hay que amar a nuestro prójimo primero. Porque así podemos estar seguros de que amamos a Dios, que no le vemos. Muchas bendiciones. Hasta la próxima semana. Cuídense.